Bueno, chicos, aprovechando esta ocasión y viendo la base que hemos tenido durante este bimestre, vamos a terminar con la influencia que ha dado el marxismo, y especialmente lo que hemos leído del Manifiesto Comunista a partir de las ideas que hemos ido conociendo. Recuerden que eh, este, Marx desarrolló el Manifiesto Comunista, hemos leído la primera y ahora ya la segunda parte. El valor de el marxismo es el trabajo que usan o hacen los seres humanos para crearse a sí mismos, para formar una identidad. El valor del ser humano radica en el producir algo, y ese producir debe estar regulado o amparado por el Estado, en donde se luche contra esta clase social que el manifiesto comunista eh, destaca tanto de manera negativa, que es la burguesía. Bueno, solo para recordar lo que ya habíamos visto, igualmente para no dejar de mencionarlo, en 1917 se da la Revolución Rusa, en donde se intenta plasmar en la sociedad este, esta propuesta del manifiesto comunista, tenerlo como base guía de la sociedad o del país o de Rusia. Esta influencia cultural del marxismo se da eh, a diferentes niveles, como una visión de lucha de clases, donde hay un opresor, donde siempre hay un opresor y donde siempre hay un oprimido. Esa es la propuesta dialéctica de la lucha de clases. Incluso una relectura de la historia a partir de estos puntos, que son que siempre hubo dentro de la sociedad y dentro del mundo esta lucha de clases, y que siempre hubo una clase dominante y otra dominada, y que llega el momento en la historia en donde esos dominados tienen que salir al poder eh, o montarse en el poder, incluso por la lucha violenta. Esto también se plasma y se intenta explicar a partir de la idea de ricos versus pobres, mayorías versus minorías, hombres versus mujeres, blancos versus negros, cristianos versus islámicos, policías versus ciudadanos, heterosexuales versus LGTBI, etcétera, la familia tradicional versus otro tipo de familias o reuniones o grupo de personas que se unen bajo diferentes propósitos, pero que ya la idea de familia, según esta propuesta dialéctica, de esta lucha de algo establecido contra algo que se tiene que establecer. Incluso la lucha misma del ser humano versus su naturaleza. Es decir, que el ser humano no acepta ya que tiene una naturaleza, y por eso se vuelve un trans alienígena o un trans animal u otra cosa por el estilo, que es no entenderse dentro de las normas o los parámetros incluso científicos qué cosa es el ser humano. El marxismo cultural también se explica o se expresa a través de una visión antropológica en donde el hombre se hace a sí mismo, pero se hace a sí mismo a partir de la construcción de su identidad. Es decir, que para el marxismo, eh, el ser humano el valor del ser humano radica en que puede fabricar, puede hacer. Esa fabricación ya no solo se expresa como objetos que hace el ser humano hacia afuera, ¿no? Construir un carro, construir un ferrocarril, construir eh, un edificio, ya no se plasma hacia afuera, sino que se plasma hacia adentro, de cómo se construye el ser humano, se fabrica a sí mismo e incluso lucha contra su propia naturaleza de algo que es como ser humano y quieres ser o crear o fabricarse algo diferente. Vemos ejemplos de esto, personas que se consideran o se creen o tigre, gatos, perros o árboles. Estamos a ese nivel que es la influencia del marxismo cultural en la antropología del ser humano. También el marxismo se aplica a partir de la economía. Eh, una de las propuestas del marxismo, lo hemos visto, lo hemos leído ahí
en la segunda parte del manifiesto comunista es erradicar la propiedad privada. Los bienes ya pertenecen al Estado, no pertenecen a las personas y que los pueden lograr, los pueden mejorar, actualizar, acrecentar, sino que los bienes materiales eh, pertenecen todos al Estado y son los ciudadanos que lo usan según lo que el Estado eh, les permita o les diga, eh, les pide que lo realicen así. El Estado da bienes a todos por igual, no se tiene una propiedad privada y los seres humanos son considerados como masa. Todos son trabajadores, todos son camaradas, no hay una diferencia social, económica o incluso política entre todos estas personas que participan o están dentro de una economía marxista. No hay una sana competencia de mercado. Esto que implica que todos los proveedores de bienes y servicios sea el Estado. El bus en el que viajas le pertenece al Estado. ¿Qué es lo que se va generando paulatinamente bajo estas condiciones y que se han dado en muchos países de corte o de influencia marxista? Que es como el Estado provee, solo el Estado es el que provee el teléfono, la electricidad, el agua, el transporte, la salud, eh, y cualquier tipo de servicio que se nos, la educación y cualquier otro tipo de servicio que se nos pueda ocurrir, muchas veces cae en declive, es decir, cuando hay dos empresas que estaban compitiendo por mejor servicio o por mejores promociones, hacen que se actualice o que se busquen mejores maneras de llegar a los clientes. Cuando es solo el Estado el que provee estos bienes o servicios, digamos, la persona solo tienen que atender y ya sea recibir, así sea malamente, el servicio de agua, electricidad, educación, salud, alimentación, todo tipo de servicios que se dan en la economía. Tenemos ejemplos de los países que han estado influenciados por esta propuesta comunista, marxista comunista, que es Venezuela, Bolivia, Ecuador en un momento, Brasil también, ahora Argentina. Vemos como las deudas, digamos, más allá de los elementos complejos que aparecen acá, eh, el sostenimiento del Estado se da a tal nivel que va destruyendo la misma economía y va generando una inflación tan evidente y tan salvaje como la vemos en, en Argentina en este momento y bueno, en Venezuela ni qué hablar, ¿no? Una propuesta, este marxismo cultural, cómo se ha ido desarrollando y cómo se fue proponiendo. Hay un italiano llamado Antonio Gramsci, que no fue propiamente un influenciador muy grande eh, estando vivo, sino que hizo una serie de escritos cuando estuvo en la cárcel, murió joven, como ustedes ven ahí las fechas de nacimiento y de muerte. em, y mm, estos escritos, estos diarios que escribió en la cárcel, fueron importantes como referencia para lo que se iba a desarrollar después. Esta visión de marxismo, que ya fue perdiendo actualidad al inicio del siglo XX, porque las empresas iban generando mejores condiciones de vida para las personas y la gente ya tenía sus bienes privados, sus adquisiciones, un buen nivel de salud o un buen nivel de remuneración del trabajo que hacían. Antonio Gramsci escribe que el marxismo debe ir a la cultura, a la educación, a la comunicación y la publicidad y debe insertarse ya no en las estructuras, digamos, básicas como el trabajo, sino dentro de la manera de pensar de la gente. Especialmente una de las cosas por las que propuso
hacer este cambio cultural ha sido a través del lenguaje. Entonces, Antonio Gramsci propone que a través del lenguaje se cambie la mentalidad de las personas y vamos a ver cómo se va dando esto a diferentes niveles. Integrar el marxismo en los fundamentos de la sociedad, la educación, la familia, la cultura política, el lenguaje, la comunicación. Esta es la influencia que propone Antonio Gramsci y que se ha dado actualmente y que probablemente nosotros quizás no seamos conscientes, pero que nos lleva a pensar o a entender la realidad bajo este fundamento marxista, comunista. Dentro de esta influencia cultural marxista latinoamericana vemos la propuesta de lucha de clases, la idea de las guerrillas guevaristas, el intento de pobreza, ausencia del Estado como motivo de lucha armada. José Carlos Mariátegui propuso que esta lucha de clases en Latinoamérica no se daba tanto con los burgueses y, y los trabajadores, porque no había mucha industria en Latinoamérica en esta época, sino sobre todo con el Estado o los latifundistas y los campesinos. La cuestión es que los campesinos no tenían ni estaban organizados de ninguna manera como para tener esta identidad de lucha de clases propiamente. Habían varios campesinos que cultivan su propia tierra y no recibían salario de algún burgués, ¿no? Vendían sus productos, como pasa actualmente ahora. Estas guerrillas guevaristas aprovecharon la ausencia del Estado para empezar a hacer esta lucha armada. Bueno, finalmente terminan bajo esta influencia, pero sabemos que el propósito, incluso narcotraficante, eh, que se ha generado en esta mezcla de lucha de clases, guerra contra el Estado y este aporte o ganancias económicas eh, relacionadas con, a veces con los secuestros, con la extorsión y con el narcotráfico, le dieron gran fuerza e importancia a estas guerrillas, le siguen dando gran importancia a estas guerrillas en Latinoamérica. En la educación, hay una propuesta desarrollada con relación a lo que hablábamos antes de la antropología, que es la construcción del conocimiento. Ya no se desarrolla una propuesta bajo el conocimiento de la realidad e integrar estos conocimientos para el beneficio, para el bien del ser humano, sino que el ser humano construye el conocimiento, ya no solo construye o fabrica cosas, sino construye también el conocimiento. Educar a las personas para ser buenos ciudadanos, buenos trabajadores, esa es la propuesta ahora en la ONU. eh, Bajo la UNESCO se han dado unos parámetros propios de cómo debe ser la educación a nivel mundial y finalmente el propósito de educar a los jóvenes o los adultos en esta influencia marxista es educar buenos ciudadanos para que sean buenos trabajadores. Eh, no digo que ser buenos trabajadores es algo malo, ¿no? O entender la realidad del mundo en el que se vive es algo malo, no está mal, pero el fin o el propósito, digamos, más profundo del ser humano va a ser vivir bajo esta idea de ser un trabajador. Eh, digamos, entendiendo nuestra vida, sabemos que trasciende, nuestra vida trasciende mucho más que solo el trabajo, que es bueno, es importante, pero nuestra vida trasciende a una felicidad más auténtica que solo meramente el trabajo. Educar a las personas para insertarse en la economía mundial, que es parte también de lo que les comentaba anteriormente, y educar para solucionar problemas materiales, productivos, etcétera. A veces las estrategias educativas, los que estamos metidos en este tema, la vemos muy influenciada bajo estos parámetros, porque educar a las personas solo para resolver problemas materiales o productivos no nos ayuda a asombrar de las experiencias o cosas que nosotros podemos generar con relación a los valores que se pueden enseñar a un grupo de personas. O, por ejemplo, de usar nuestros dones para desplegarlos en servicio a los demás, ¿no? Eso es lo que se enfoca bastante la idea de
resolver problemas que están enfocados en lo material y en lo productivo. Con relación a la familia, les comenté anteriormente que es la lucha contra la familia tradicional, ¿no? La idea de hombres versus mujeres, ¿no? Ideas y tipos de familia, ¿bien? No recuerdo, hace poco sacaba una publicidad como de veintitantos tipos de familia, y que un tipo de familia era un pata con un gato, y ese era un tipo de familia de los que habían actualmente. Y claro, quien diga que la familia es importante, es fundamental que esté conformada por hombre, por mujer, y que la familia enseñe los valores o se encargue de enseñar los valores a los hijos, eh, la propuesta del marxismo es: el Estado educa a tus hijos, ¿sí? No la familia. Y el Estado le dice qué cosas debe pensar, qué cosas debe hacer, qué criterios debe tener, los valores que debe tener, incluso o enseñanzas ideológicas bastante salvajes, incluso para, para los niños más pequeños, al nivel de promover ideologías que más adelante la vamos a ver. ¿Cómo se da esta influencia del marxismo en la sociedad? Digámoslo en en dos canales, que es, vemos una influencia de un marxismo duro, incluso en el Perú lo podemos detallar de manera muy clara. Vemos un marxismo duro de esta de lucha de clases, marxista, maoísta, populista, luchador, eh, dispuesto a la guerra, bien al enfrentamiento violento. Esas propuestas de guerrillas latinoamericanas, y en Perú lo vemos, digámoslo así, como Cerrón o estos, los ideólogos de Perú Libre son los que muestran este marxismo duro, ¿no? Como ideología rígida marxista, la cual siempre están, digamos, defendiendo y hablando incluso de manera clara y evidente. Y tenemos esta otra influencia del marxismo de Antonio Gramsci, digamos que es más un marxismo ideológico. Me imagino que ustedes habrán escuchado el término caviar, que es un marxismo más progresista, incluso populista, que promueve ideología de género, eh, un, un marxismo que vive el Estado, no, no ahora, no quieren generar una lucha de clases, sino prefieren que el Estado los sobrelleve o los ampare bajo a veces estas asesorías o conferencias o seminarios, o encuentros que generan muchos de estos marxistas ideológicos caviares. eh, no sé, vemos estas gente, las chalinas verdes, las que proponen continuamente la ideología de género en el Ministerio de Educación, o sea, este partido de los moraditos, y sobre todo pues los más representantes son parte de este marxismo ideológico caviar. También proponen este neolenguaje, el marxismo a través del lenguaje, como decía Gramsci. Si le cambias el lenguaje a la gente, le cambias la manera de pensar, que es el neolenguaje, ¿no? Que el aborto no es un asesinato, sino es un aborto terapéutico. Bueno, terapéutico es algo que es de salud, pero ahí no se genera salud para nadie. Luego, en vez de decir terrorismo o asesinato o exterminio de personas, prefieren llamarlo conflicto social. Bueno, que hubo conflicto social en el Perú, de una parte y de otra, y dejan de reconocer las cosas como realmente, bueno, se dio el terrorismo y se dio el asesinato de personas. O incluso la idea de tolerancia, ¿no? Si no participas o no estás de acuerdo con sus ideas, eres un intolerante. Entonces, ellos son los tolerantes, que le dan tolerancia a todo tipo de ideas, salvo a los que no están de acuerdo con ellos. Entonces, otras ideas también que surgen a partir de esta manera de comunicar las ideas, que intenta cambiar la manera de concebir la realidad, de Antonio Gramsci, que es esa palabra homofóbico, ¿no? Tú eres homofóbico,
De hecho, la fobia es un problema psiquiátrico grave. Entonces, cualquiera que no participe o no esté de acuerdo con el tipo de ideas también es o un homofóbico, ultraderechista y otras cosas más por el estilo. Bueno, chicos, con esta explicación espero que quede claro lo que vamos a desarrollar a partir de esta segunda parte del manifiesto comunista. Igual les he dejado las copias, les voy a dejar algunas más. Bueno, ya creo que le da todo el salón y han sobrado tres. Cuídense, respondan la práctica y se la entregan al profesor.